Buenas tardes a todas, a todos. Muchas gracias por su asistencia a esta sesión de el Diplomado en Comunicación Política y Tecnologías Digitales. Hoy vamos a hablar de la ética electoral digital. Y bueno, veo rostros conocidos, lo cual es bueno, pero a la vez no, porque pues seguramente ya han tenido alguna clase relacionada con la ética conmigo y entonces a veces eso hace que diga, ay, esto ya lo había dicho en otra sesión, porque pues bueno, hay algunos temas que se interconectan. No quiere decir con ello que esté repitiendo absolutamente alguna clase, pero sí habrá algunos elementos, ¿no? Que sean conocidos de algunos, ¿no? Por ejemplo, José Andrés Flores, ¿no? Roberto Valdemar, que ya hola, buenas tardes, que ya nos conocemos, ¿no? Y entonces, bueno, si hubiera algo que es repetido, no es intencional, sino, bueno, son temas que decía se tocan, ¿no? Bueno, Jonathan Chávez también, ¿qué tal? Buenas tardes. Ya los vamos conociendo. Luis Fernando Delgado también. Luis Antonio Cortés, gracias, ¿no? Por conectarse y por inscribirse a las distintas actividades y diplomados que tenemos aquí en la Escuela Judicial. Bueno, voy a compartir una presentación. Es un tema que tiene como varias aristas, ¿no? La cuestión de la digitalidad, digamos, nada más déjenme ver por qué no se ve la presentación. A ver, voy a intentar una vez más, porque no se pudo compartir. Es que saben que hay un problema de que, no sé si me pasa apoyar, Inés, es que como me pusieron como coanfitrión de la reunión, entonces no puedo compartir, no sé por qué, la presentación. Entonces no sé cómo le haremos. Si quiere, mándeme la profesora. Lo olvido compartirla. Bueno, es que lo que no quiero es estarte dando lata de siguiente diapositiva, pero bueno. No pasa nada. Con gusto. Está bien, está bien. Entonces denme un segundito entonces para poderla mandar. Y que aquí la. Listo. Bueno, entonces, antes de compartir aquí la presentación, muchas gracias por la ayuda. Decía, esto de la ética digital se cruza con varias cosas. Primero, con la dimensión de la ética y la transformación de la democracia, en donde vamos a ver, y ya algunos ya lo sabrán, ¿no? Hay una característica específica de la democracia que siempre va a trascender a la parte ética, ¿no? Hay una clase en un diplomado sobre ética que se llama Ética y Democracia. No digo que la ética sea necesariamente democrática, porque la reflexión sobre la ética se dio antes que la reflexión sobre la democracia, no que la reflexión sobre la democracia, sino de la democracia como la forma de gobierno ideal. O sea, primero fueron paralelo, ¿no? Si nosotros pensamos en los griegos, que fueron los primeros que se preguntaron de muchas cosas de la filosofía, ¿no? La ética era el deber ser, y cuando cruzaba la parte política, era el deber ser del gobernante. Sí, gracias. Pues de una vez, por favor. La ética del deber ser del gobernante, y conste que digo del gobernante porque ellos estaban en una sociedad en donde las mujeres no tenían derechos políticos, ¿no? Y entonces tenía que ver con el debido actuar de las personas que estaban en el gobierno para que hubiera un buen gobierno. Esa era como la dimensión de la ética política. Entonces, para que hubiera un buen gobierno, tenía que haber un buen gobernante, ¿no? Es algo así como casi lógico, pero la ciudadanía
no necesariamente jugaba un papel activo. Me refiero a Platón, por ejemplo, ¿no? El gobierno ideal de Platón es el de la república, y la república el gobierno de los sabios. Y de ahí vienen las degradaciones, porque dice, no se puede alcanzar ese gobierno de los sabios. Era un poco utópico con la problemática platónica, ¿no? En cuanto a su instrumentación, en cuanto a las libertades que pues no las considera como particularmente importantes. Sí, si me solicitan la presentación, se las comparto. En principio, estas presentaciones están disponibles o las hacemos disponibles por medio de la coordinación del diplomado, en donde se inscribieron, pero me la pueden pedir. Al final de la sesión doy mi correo electrónico y les comparto la presentación. Se las compartiría el lunes, en realidad, porque ahorita todavía esta presentación es de la clase de hoy y se junta con otra, ¿no? Entonces, en realidad, se las compartiría el lunes. Pero bueno, entonces, esa primera reflexión en torno a la ética y a la política no necesariamente tenía que ver con la democracia, sí tenía que ver con el ejercicio del poder, cómo se ejercía, era lo que de forma, lo que definía pues la ética. Entonces, pertenecía al gobernante. Había una posibilidad de ética para la ciudadanía, aún en la República de Platón, porque la ciudadanía, que no era considerada como esa categoría, ¿no? No estaba pensando en la República, ahorita vamos a sus degradaciones, ¿no? Pero no está pensando propiamente en la individualidad, porque ese es un problema con el que nos vamos a enfrentar. Si podemos pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Ese es un problema con el que nos vamos a enfrentar en tiempos modernos. Y cuando digo modernos es a partir de Maquiavelo. O sea, la modernidad es como entendida no ahorita, ¿no? Sino de 500 años para acá. Porque se transforma en estructuras, se transforma en significados, y la persona como individuo adquiere una dimensión primordial, y esto se agudiza luego con Kant, y se agudiza también por las transformaciones políticas y sociales, la revolución industrial, la revolución francesa, sobre todo, ponen el acento en las libertades individuales, ¿no? En el quehacer individual opuesto al Estado. Entonces, eso va a transformar la idea de la ética y la traslada a la ciudadanía. Después esto va a ser otro problema porque se va a atomizar, ¿no? Durkheim, perdón que esté así como hablando de varias cosas al mismo tiempo, o sea, ahorita presento la problemática individual colectiva y regreso a los griegos y cómo la ética y la política van de la mano y cómo esto tiene que ver con lo digital, ya veremos, ¿no? Pero es primero, pues, lo centramos en lo ético y lo político, y a partir de cuando nos empieza a preocupar, que es pues cuando empiezan las preguntas sobre el deber ser del gobernante después de los presocráticos, es decir, a partir de Sócrates. La reflexión sobre lo público, ¿no? Y luego, con la Revolución Francesa, hay otras preguntas en torno a la polis, ¿no? En torno a la comunidad política. Y entonces, en esas respuestas hay también una hipótesis de Durkheim que dice, el problema puede ser la atomización, o sea, que esta esfera individual sea demasiado individual, digamos, ¿no? O sea, que sean solo los individuos preocupados por sí. Y entonces esto disgrega la comunidad política. Y es un problema porque contemporáneamente lo observamos, ¿no? Observamos que la mayoría de los problemas éticos públicos se trasladan al individuo, ¿no? Nuestro sentido común, que se ha construido en los años 80 y 90 y así, ha puesto un énfasis en la individualidad como el motor, pero también como la causa, ¿no? Es una idea que se subsume en esto de si cambio yo, cambia el mundo, ¿no? Y tiene sus derivas, el echaleganismo, ¿no? El mérito como la manera de pensar las cosas, ¿no? El mérito individual.
haciendo de lado que hay otras cuestiones ahí estructurales, ¿no? Por eso ahí vemos estas dos preguntas, ¿no? Y entonces nosotros hemos tendido a pensar, y digo en colectivo, no quiere decir que en lo individual alguno de ustedes o nosotros o yo, pero que los problemas se resuelven entonces por el individuo, ¿no? Si yo no tiro basura, el mundo va a ser mejor. Pues no. O la típica, ¿no? Por gente como tú estamos como estamos, ¿no? Pues la verdad es que sí hay una dimensión individual, pero no todo es individual. O sea, pensamos, bueno, yo ya no tiro basura, ¿no? Pago mis impuestos, hago esto, y las calles siguen sucias, ¿no? Y la escasez de cosas sigue ahí, y la escasez de agua. Entonces, quizás hay otra dimensión, pero esto se fue construyendo así hasta llegar a una problemática que solo pone énfasis en el individuo. Entonces, vamos a problematizar eso, porque cuando lo trasladamos a redes sociales, pareciera que el problema es de uno como consumidor, consumidora o reproductor, se oye raro, pero de información, ¿no? En mis retweets, en mis interacciones, en mis publicaciones, como si no hubiera un contexto de significado que de alguna manera, ¿no? Impacta no solo en lo que consumo, no solo en lo que pienso, en lo que reproduzco, porque no es una cosa individualizada o individual. No sé si me explico. Entonces, vamos a ver la conjunción de dos lógicas, ¿no? La parte individual, de bueno, no renunciemos a lo individual tampoco, el quehacer nuestro, pero no pensemos que ahí empieza y termina, ¿no? Sino que estamos circunscritos en contextos de significación que de alguna manera nos rebasan. Y tenemos varios, y todos tienen implicaciones éticas. Me voy a meter a ejemplos que quizás me resulten nos resulten provocadores, incómodos, ¿no? Pero están ahí porque las redes sociales, y con ello lo digital, que no es la única manifestación de lo digital, pero es la más concreta quizás, hacen que esta inmediatez discursiva, o sea, si yo digo algo, si a mí se me ocurriera decir algo, y lo que voy a decir, voy a cuidar de, conste que esto es un ejemplo, lo digo porque si yo digo algo, puede ser utilizado de manera tal que me mete en problemas, lo voy a decir así, ¿no? Y hay mucha gente pública sobre todo, que ha vivido esto, ¿no? Consciente o inconscientemente por los cambios en los que vivimos. Entonces, sí tiene sentido pensar en, bueno, debemos de pensar en el entorno para mi actuar individual. Por lo tanto, hay una relación de necesidad y de reciprocidad entre el entorno en donde nos movemos y mis ganas de decir alguna cosa o de opinar, ¿no? Bueno, entonces ya decía, ¿no? Este tema viene de siempre, o sea, es un tema que se lo preguntó Platón, aunque la respuesta que él daba era diferente, pensaba resolverlo de manera tal que prescindía de la libertad individual, ¿no? No era que, pues yo quiero ser gobernante, yo quiero ser candidato, candidata. Era en el gobierno ideal que era la república, ¿no? Era lo que a ti te corresponde de conformidad con tus habilidades, pues eres una persona, desde luego no hablando de mí, una persona que tiene aptitudes físicas, eres fuerte, eres robusto, eres rápido, entonces pues estás mejor para soldado que para ser gobernante. No porque hayas nacido en una casta mejor o peor, simplemente por tus características y entonces haces un servicio a la comunidad. A ver, ni siquiera existía en su planteamiento la idea de maternidad y paternidad, ¿no? O sea, prescindíamos de eso para lograr que los vínculos no fueran en ese sentido, ¿no? Sino que crecieran las personas, pues, de otra manera, ¿no? Llevado al absurdo, luego el planteamiento, Aldous Huxley escribe este libro, que es una novela muy interesante, se llama Un Mundo Feliz, ¿no? En donde también pues, las personas eran seleccionadas, preseleccionadas y condicionadas para ocupar una posición social. Y entonces, pues si a ti te tocaba ser trabajador, hasta te condicionaban para que ciertas cosas
conductista, porque hay una crítica ahí a varias cosas, ¿no? Te condicionaban para que te dieran miedo ciertas cosas y entonces respondieras, ¿no? Bueno, esto solo para decir, prescindiendo de la individualidad y la crítica que pues, en el siglo XX hace Aldous Huxley, que desde luego no está haciendo la crítica platónica porque está pensando en otra cosa, sino a sistemas totalitarios de significación. Solo para decir que había una dimensión individual que la República Platónica no estaba siendo tomada en cuenta, ¿no? Y además había una otra ética, un poco individual, pero era más para la comunidad, pensando en la comunidad otra vez, menos que en el individuo, que era, y saben, no lo dice así, desde luego, estoy ironizando y exagerando, de poco nos sirven los poetas, si es que de algo sirven, o sea, los artistas, pues no tienen como mucho aporte para la comunidad, entonces los expulsamos. Llevado a sus condiciones más dramáticas, y no quiero decir con ello que lo haya leído ni que sea culpa de Platón, pero en la Revolución China, ¿no? Mao lo tomó como muy a pecho y dijo así de, profesor, no obviamente estoy otra vez ironizando, ¿no? Profesor universitario, profesor de la Escuela Judicial Electoral, estás muy consentido, ¿no? Tú das tu clasecita, estás en tu sillón, lees tus libros, eres un burgués, te vamos a llevar a los campos de arroz para que veas lo que es trabajar. Eso sí fue real, ¿eh? O sea, sí pasaba en la China comunista que hacía a las personas así, que se veía como, qué bonito, ¿no? Tus manitas no están callosas porque no sabes lo que es trabajar la tierra. Te vamos a llevar a trabajar la tierra para que aprendas, ¿no? Prescindiendo de la individualidad es lo que digo. Sí, la revolución cultural, ¿no? Claro, a ver, era una cosa que sí había igualdad o desigualdad en la que no me voy a meter, pero era una materialización de esta idea de trabajar por la comunidad con una representación y con una idea distinta de qué significaría entonces el aporte que haría una persona en una comunidad política, ¿no? Entonces, prescindiendo de la dimensión individual, bien, mal, yo no me voy a meter en eso, ¿no? Platón decía, pues las familias no, o sea, no es una cosa de que yo tengo mi hijito, hay personas que se dedican a esto, las nodrizas, ¿no? Y los van a formar, los van a alimentar y nada de que yo quiero, es lo que a ti te corresponde de conformidad con tus habilidades y lo tienes que entender, ¿no? Ya sus manifestaciones más críticas, pues pasaron ahí, por ejemplo, ¿no? No nada más pasó ahí, pero también pasó ahí. Pasó en Camboya, cuando llegaron unas personas igualmente a hacer su propia revolución cultural, y lo mismo, ¿no? Bueno, entonces, después vamos a tener que la ética política se va trasladando un poco más al individuo. ¿Qué sí pasaba en Atenas? No que le gustara a Platón, pero lo que sucedía era que la comunidad política, la polis, ¿no? El ágora, pues se debatían asuntos colectivos, asuntos públicos. Había una vinculación entre, una material, no en las ideas, ¿no? Entre las decisiones de la comunidad o tomadas para la comunidad y los individuos, que desde luego pensar en individuos ahorita no es lo mismo que pensar en individuos en la Atenas clásica, porque eran pues nada más los hombres libres, es decir, los esclavos no, las mujeres tampoco, se va reconfigurando, ¿no? La idea de ciudadanía, pero sí era una idea de tomar decisiones para la colectividad desde un punto de vista más o menos argumentativo, ¿no? Que siempre tiene sus problemas. Era más o menos argumentativo porque pues, se exponían las ideas, ¿no? Y la gente tomaba decisiones con algo de información, como lo hacemos nosotros. Pero la información que recibimos, pues siempre es imperfecta. La información que recibimos normalmente normalmente es interesada, ¿no? O sea, quienes le emiten esa información pueden tener un interés y además hay choques de intereses en esos, ¿no? Y no podemos tan nítidamente determinar cuáles son intereses legítimos o ilegítimos. Y sigo en la Atenas clásica, ¿no? Vean la película, está en una plataforma en YouTube, pues, de la apología de Sócrates, ¿no? Porque ahí, entre otras cosas, de Roberto Rossellini, ¿no? Retrata justo el problema de la información que reciben algunas personas con relación a la actividad de Sócrates. Entonces, la actividad de Sócrates, pues que era así, ¿no? Maestro y era así medio molesto, ¿no? Porque
iba preguntándole a la gente y entonces la gente contestaba y cuando contestaban lo seguía contraargumentando, ¿no? Y lo acusan por ahí de pervertir a la juventud, ¿no? Porque les está enseñando cosas y lo juzgan y lo condenan, ¿no? Entonces, ahí para mostrar, ¿no? Esta cosa de cómo la idea de tener una esfera pública donde se debatan los asuntos puede tener o potencialmente tiene o definitivamente tiene este riesgo de la información que recibo, cómo la proceso, de conformidad con qué y luego qué hago. Buenas tardes, Arturo Mondragón, que también es un asiduo de nuestras actividades. Gracias. ¿Qué hago con esa información que recibo? ¿No? Voto, y voto para que condenen a Sócrates. Entonces ahí hay otro problema que es la manipulación, ¿no? La manipulación intencionada o la manipulación mediada, que no es necesariamente lo mismo, por algún miedo, por alguna desaveniencia, ¿no? Y en la política siempre lo vamos a encontrar, ¿no? Desde luego, si lo pensamos en términos de Sócrates, y por eso a Platón no le gustaba nada la democracia, era una de las formas ya degeneradas del ejercicio del poder. Aristóteles, por cierto, era la forma impura, la forma pura se llamaba politeia, ahorita la veo. Pero bueno, entonces, pues que las decisiones, y lo dicen, ¿no? En la película y lo dicen en la Apología de Sócrates, las decisiones políticas, cuando las toma la colectividad, no necesariamente son las mejores. No es esta una diatriba en contra de la democracia, estoy exponiendo la idea socrática, ¿no? Esto por supuesto que ha cambiado, aunque todo el mundo estaría en desacuerdo, incluso hoy, en pensar esto, ¿no? En pensar que las decisiones colectivas no necesariamente son las mejores. Está inclusive en nuestro diseño democrático, ¿no? Por eso hay órganos contramayoritarios. Bueno, no me adelanto nada más para decir, no es tan fácil discernir en la formación de las opiniones que se vierten o que se convierten en votos, que se convierten en política pública, que se convierten en discusión, cuáles son las debidas o las indebidas, porque tenemos un montón de mediaciones entre nuestro hacer, nuestro pensar y nuestro actuar, ¿no? No actuamos libres de todo influjo. Y los influjos que tenemos, influjos externos, también podrán ser internos, ¿no? Ahorita seguimos problematizando todo eso, nos pueden condicionar de manera tal, ¿no? Y espero que me sigan, porque voy a estar haciendo como lo actual y luego me regreso a los autores, ¿no? En mis retweets o en mis propios tweets, en mis propias publicaciones, mi ánimo exaltado, como están los ánimos exaltados en este país y en muchos otros, puede condicionar y muchas veces condiciona la información que comparto o las opiniones que tengo, ¿no? Insisto, influjos que pueden ser internos, psicológicos, o que pueden ser externos, ¿no? Pues estoy muy molesto porque me han quitado esto o lo otro, o estoy muy contento porque tal o cual cosa, ¿no? Esta llamada polarización. Entonces, no es que sea un problema por sí mismo, sino que en buena medida condiciona cómo procesamos la información que recibimos y actuamos en consecuencia. En lo individual y en lo colectivo, ¿no? Por eso decía, y se han ensayado y se ensayan constantemente distintas maneras para solventar este problema, que como ven no es un problema nuevo, está, y por eso lo pongo de ejemplo, la apología de Sócrates, ¿no? ¿Por qué condenan a Sócrates? Pues porque hay personas a las que no les gusta y tratan de darle a su actividad una característica que quizás no tiene, que es una corrompes a los menores, ¿no? No en el sentido más escatológico, ¿no? Sino en el sentido más de la conciencia, ¿no? De que estás ahí haciéndoles que piensen cosas que son indebidas porque, pues, de pronto se vuelven muy rebeldes, muy contestones, y eso es indeseable para un orden político. ¿No? Entonces, ahí había como esta problemática, ¿no? Primero, bueno. Y luego, en esta dimensión
individual o individualista o que se va configurando a partir de pensar, bueno, ¿y por qué las personas piensan lo que piensan? ¿No? ¿Por qué una persona o varias personas deciden creer una cosa? ¿Es por falta de información? ¿Es por falta de criterio? ¿Es por falta de educación? ¿No? Algunos dirían, y Sócrates entre ellos diría, pues sí, es falta de conocimiento. Aristóteles también, ¿no? El conocimiento es la virtud. Sócrates más bien diría es falta de un ejercicio de razón, ¿no? O sea, si nos preguntamos y nos preguntamos y nos preguntamos a cada respuesta que demos internamente, vamos a llegar a la verdad, nos vamos a aproximar lo más posible a esa cosa que se llama verdad. Entonces, el actuar ético de lo que dependería, según el planteamiento socrático, sería de un ejercicio de racionalidad interno, problema individual, ¿no? O sea, ya desde ahí, aunque hay un vínculo con el colectivo y que la ética política está vinculada con el quehacer de la o el gobernante, y la formación de voluntad colectiva también tiene un componente individual que es la razón que nos es dada a todas las personas por igual, y que entonces es una capacidad reflexiva de mi acción, ¿no? O sea, actúo sí y solo sí, o en circunstancias ideales, actúo sí y solo sí, es actuar es racional y razonable, que no son necesariamente lo mismo, ¿no? Es razonable porque está pegado a la razón, ¿sí? Porque se funda en motivos razonables, es decir, en circunstancias, y es racional porque además, ¿no? Me depara algún tipo de beneficio, ¿sí? No es que yo busque el beneficio, Sócrates no pensaba que la razón era obtener un beneficio, pero podía redundar en esto, ¿no? Entonces hay una dimensión individual en mi actuar, pero hay un problema con eso, hay un problema con pensar así, que es, pero ¿y si estamos constreñidos por significados, por ideas que nos rebasan, qué hacemos? ¿No? ¿Cómo congeniamos entonces esa parte? ¿Sí? Porque si solo dijéramos, bueno, pues es que depende de cada quien, depende del actuar individual, entonces pues ya es problema de las personas. Claro, Sócrates no se conforma con eso porque él dice no, porque la tarea en todo caso es de los educadores y de los filósofos, ¿no? En este otro diálogo, el mito de la caverna, pues tratas de educar, ¿no? Y entonces educas en cuanto al civismo, en cuanto a la ley, en cuanto al respeto. Y eso va guiando tu actuar, ¿no? Bueno, entonces tenemos digamos, preguntas que han ido guiando todo el debate filosófico en términos, perdón, todo el debate filosófico así, en torno a la ética, ¿no? ¿Es libertad o es elección? ¿No? O sea, va de la mano, ¿no? Si elijo es porque soy libre para, pero eso que elijo es un acto de total libertad y en todo caso, ¿cómo lo alcanzo? ¿Cómo lo justifico? Por eso, estos griegos inteligentemente dirían, bueno, sí y solo sí es una respuesta guiada por la razón. El problema es encontrarlo. Lo podemos encontrar cuando es racional y razonable. Y entonces sí será un acto libre, libre de todo influjo, porque no son, o sea, esos influjos, que podría ser información falsa, ¿no? Que puede ser noticias falsas, ya fue contrastada, ya fue debatida, ¿sí? Y entonces tengo una opinión o tengo ya no solo una opinión, no, tengo una acción guiada ya no por la parte emotiva, ¿no? Ya no por la parte engañada, si es que tal cosa se puede discernir cuando me están engañando y cuando no, sino por la parte racional en ese sentido, ¿no? Pero es un problema, porque además lo emocional, ¿no? Las emociones pues siempre están ahí para las decisiones políticas, ¿no? Este problema de la emoción, y esto lo digo porque son todas las dimensiones que pueden en alguna medida influir en mis actos, ¿no?
me cae bien, me cae mal, y en la política, bueno, el carisma es un elemento, es un atributo, es decir, no podríamos, creo yo, ser absolutamente socráticos, y ahorita vamos a Kant, kantianos, en términos de ser pura razón a la hora de tomar decisiones políticas. Yo creo que a la hora de tomar ninguna decisión, pero menos en términos políticos, ¿no? ¿Por qué? Porque los liderazgos políticos, ¿sí?, se construyen también de conformidad con atributos personales que pueden ser o no racionales y que normalmente no lo son, ¿no? Las y los políticos, y no lo digo esto como una característica negativa ni positiva, simplemente es lo que es. Cuando se presentan a las elecciones, sí, pues presentan su mejor cara, cualquiera que ésta sea, porque es otra cosa, ¿no? La mejor cara de unos puede ser la peor cara perdón, la mejor cara para unos puede ser la peor cara para otros. Y entonces, ¿no? La propia imagen de la o el político importa. Quizás eso, quizás es mera hipótesis, se haya potenciado ahora con el nacimiento, con la expansión, la fuerza que tienen TikTok, por ejemplo, ¿no? Como un medio para comunicar, ¿sí? En donde prescindimos de la inmediatez, donde prescindimos del templete, donde prescindimos, pues, de cualquier restricción espaciotemporal, ¿no? Ya no tienen que ir, pueden ir si quieren, ¿no? Ya no tienen que ir a los actos de campaña, así masivos, más allá de que eso siga ocurriendo, ¿no? Sino ver mi video de TikTok y que lo compartan los 30 segundos, porque además tiene que ser rápido, ¿no? Inmediato, tiene que tener un mensaje. Y hasta ahí, bueno, por eso, ¿qué tiene que ver con que sea emocional o no, que sea emotivo o no? Si hay un buen mensaje, a ver, no todo TikTok es, ¿cómo se llama? Superficial, ¿no? Ahorita les voy a hablar de un lingüista, ¿no? Que, o sea, hay quien hace labor pedagógica, ya no forma parte de la Escuela Judicial Electoral, desgraciadamente, pero nuestro ex compañero, el doctor Juan Abelardo Hernández, hace, pero TikToks muy interesantes, ¿no? Y educativos, materia filosófica, y explicaba algunos conceptos, ¿no? Entonces, esto para decir, no solo es la banalización, no es como, ay, qué mal que llegó TikTok, porque entonces ya la política es descafeinada y es chafa, ¿no? ¿No? Pero es un medio en donde tiene que haber un mensaje que sea muy eficaz, muy efectivo, en medio de todas estas otras cosas que van surgiendo, que van sucediendo, que exaltan la parte emocional, ¿no? Gente enojada porque no tiene trabajo, porque lo perdió, porque está en situaciones de precariedad, y que ha vivido en precariedad durante mucho tiempo. No, pensemos, por ejemplo, pongo esto ya lo saben algunos, ¿no? Pero yo rehuyo mucho de los ejemplos mexicanos para evitar como demasiada polémica. Y pongo ejemplos, no es por pedantería ni mucho menos, solo para sacarlo de nuestro contexto inmediato y que esto no suponga así como debates innecesarios en torno a figuras que pues ahí están, que están haciendo campaña, pre-campaña, ante pre-campaña o como se le quiera denominar, pre-campaña, y entonces pues eso siempre puede agitar de manera indebida los ánimos y pues aquí lo que queremos es algo más pedagógico, ¿no? Entonces decía, por ejemplo, ¿no? Para explicar comportamientos electorales, ética de votación, pues en Michigan, ¿no? En Estados Unidos, en 2016, estos estados que son bisagra, que nunca son azules ni son rojos necesariamente, pero pueden ir para uno y para otro en el colegio electoral, había gente muy enojada porque había perdido su empleo, ¿no? Ahí está Detroit, que había sido ahí donde estaba General Motors o Chrysler, o no me acuerdo cuál de estas, y de pronto se convirtieron en ciudades fantasmas derivado de los cambios estructurales en la economía que se llevaron las plantas a otro lado, y esta gente pierde su trabajo, obreros calificados y no necesariamente muy calificados, y entonces tienen enojo contra un sistema. Y hay una persona o una serie de personas que empiezan a explotar ese enojo, no necesariamente con una conciencia ni con una inteligencia superior, simplemente con cierta viveza, y dicen, claro, la culpa es de los mexicanos que son esto y lo otro, ¿no?
Hace unos días, valga el paréntesis, y ahí está en redes sociales, que además, insisto, aquí la problemática con redes sociales y que pasa por lo ético y que pasa por cómo recibimos información y cómo dan información quienes la dan, es la inmediatez y que ha tenido miles, cientos de miles de reproducciones. Ron DeSantis en la primaria de los republicanos, no me acuerdo dónde fue, pero aseguró, afirmó antier, que si él es presidente va a invadir México. Le pregunta a una persona y él dice, sí, voy a invadir México. Lo primero que va a hacer, el primer día voy a invadir México, ¿no? Porque los narcotraficantes, ya se sabe en el discurso, ¿no? Que es mentiroso, pero exalta un ánimo. Es a lo que voy, ¿no? Exalta una sensación de personas que dicen, sí, es que los cárteles, ¿no? Desde luego, con todas las simplificaciones que eso trae consigo, ¿no? Como si los cárteles aquí llegaran y la droga pasa a Estados Unidos de manera mágica de San Diego a Chicago, llega solita, ¿no? Le salen pies, llega a Estados Unidos y camina, ¿no? Y nadie los ve, ¿no? Y los cientos de miles de millones de cocaína que se transportan por todo Estados Unidos es culpa de los mexicanos, porque pues así dicen, ¿no? Es una estupidez y es una simplificación, pero tiene efectos políticos y tiene efectos electorales, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos ante eso? No solo porque nos afecta, porque pues claro, si este desgraciado llega a la presidencia, quizás no vaya a poder así tan fácil, tiene un Senado y, ¿no? Y mucha gente que va a decir, está loco, ¿no? Pero si llegara con esa idea extravagante, ¿cómo se contrarresta, no? ¿Qué sí va a hacer, qué sí, qué no va a hacer? Y cómo esto va a exacerbar otros ánimos. Esto solo para decir que la emoción juega una parte importante en las decisiones. Digo, puse el ejemplo más extremo de Ron DeSantis y que puede ser el más, ¿cómo pueden creer eso, no? Pero si le bajamos poquito la vara, ¿no? Si le bajamos poquito, pues empezamos a ver que hay matices en los que muchas personas estarían dispuestos a creer. Y que además la respuesta última ni siquiera va a ser un ejercicio de razón pura, ¿no? Es decir, que no va a haber a ver, ahorita vamos a hacer el ejercicio de razón pura y vamos a determinar quién es la persona por la que debemos de votar, porque pues así no funciona lo político, ¿no? ¿Por qué? Segunda dimensión de la libertad, ¿no? Ya no nada más de qué me toca hacer y cómo recibo información y cómo actúo, ¿no? Que esa sería como la primera cosa, esta reflexión para entonces actuar. Segunda dimensión de la libertad es que confunciona lo primero, es decir, cómo recibo la información, cómo la proceso y de conformidad con eso actúo, está mi posibilidad justamente de actuar, de ser. Y este ser, mediado como está por diversas circunstancias, y no solo tiene que ser porque soy de Michigan y entonces perdí el trabajo y entonces odio a los mexicanos y voy a votar por Ron DeSantis, que no necesariamente es tampoco tan automático, ¿no? Está bueno, mi acción como una posibilidad dentro de una democracia, ¿no? Es decir, lo que yo digo está protegido y lo que yo pienso y como yo actúo está protegido en principio por la libertad de expresión, ¿sí? Por el Estado y entonces en principio lo que yo digo, cómo lo digo, y dónde lo digo, es legítimo, ¿no? ¿Sí me explico con esto? O sea, independientemente de si tengo razón o no, que ya es un problema en principio decir por qué tengo razón o por qué no tengo razón, en todo caso, por todas las mediaciones que hay, por todas las mentiras, pero por todas las emociones que pueden hacer que yo tenga una predisposición, ¿no? Si hubiera alguien que se le asemejara a Ron DeSantis, que los puede haber, en México, pues a mí me van a causar aversión, pero eso no necesariamente, o sea, yo podría decir, ay, estos no, ¿cómo voto por? Pero ahí habría una emoción de por medio, ¿no? Bueno, el chiste pues es que la otra cosa que resulta paradójica y que resulta complicada para esto es, y no obstante, ese discurso, ¿no? Esas alocuciones, esas palabras están protegidas por la libertad de expresión y no podrían no estarlo, ¿no? O sea, el discurso, pues,
mentiroso, como puede serlo, y que en el ejemplo de Ron DeSantis es mentiroso, es simplificador, aunque es atractivo electoralmente, y que moviliza sentimientos colectivos diversos, ¿no? Entre ellos esta falsa superioridad de que los gringos tienen que salvar al mundo, ¿no? Es legítimo, a pesar, fíjense, a pesar de ser mentiroso, quizás hasta deliberadamente mentiroso. Yo no sé si Ron DeSantis tampoco le doy mucho crédito. A ver, tampoco tiene una cabeza que le dé para mucho más de lo que dice. O sea, puede que sí lo crea, ¿no? O sea, no es un tipo brillante, vaya, ¿no? Como no lo es Trump. Para nada, ¿no? Entonces es posible que eso que esté diciendo sí lo piense y lo piense genuinamente, porque pues luego hay personas que insistan, ¿no? Su cabeza no da para mucho y no se les puede pedir mucho más. Lo que sí se podría pedir es, ¿y por qué entonces esos son nuestros líderes? Ya llegaremos a eso, ¿no? O sea, éticamente, porque estamos formados o estamos formando personas que no solo que dicen eso, siempre puede haber un loco que diga lo que quiera, pero que esos sean los candidatos para la presidencia de uno de los países más poderosos del mundo, sí es como para llamarnos la atención y decir, bueno, pero ¿por qué? ¿No? En términos éticos reflexivos pues creo que sí está como un poquito degradado, ¿no? No es que antes estuviera mucho mejor, porque pues, estaba Bush, ¿no? Pero cada vez está peor, ¿no? O sea, si uno pensaba, después de Bush no puede haber nada, bueno, sí puede. Siempre puede haber algo peor, ¿no? Bueno, pero, insisto, nos enfrentamos al dilema de, bueno, ¿y qué hacemos con eso? Porque tienen libertad de expresión. O sea, lo pueden decir, ¿sí? Y además, las razones por las que lo dicen, las razones, que no la consecuencia, no son todas ilegítimas. Aquí me estoy metiendo en camisa en horas porque dice, ¿cómo? Ron DeSantis no es que tenga razón en invadir México, pero recoge, ¿no?, una serie de cosas que ve y que comparte con mucha gente que ve más o menos lo mismo y dice, es que esto es un problema. Claro, simplificado, ¿sí? Simplificado. Y maximizado después por la comunicación y la inmediatez en donde lo que importa es cuántas veces me retuitearon, cuántas veces me vieron en Instagram, cuántas veces lo compartieron, y entonces empieza a circular y se vuelve un discurso público más o menos legitimado, ¿no? ¿Sí? ¿Qué tanto eso es individual y qué tanto eso es colectivo? ¿Me explico? O sea, ese es como este problema de, a ver, nuestras libertades, ¿sí?, nuestras decisiones individuales están mediadas por un montón de otros factores, ¿no? En donde nuestras decisiones, ¿sí?, no son puras, no son absolutas. ¿Qué sí podemos hacer? ¿Qué sí podemos hacer? Es disminuir en la medida de lo posible, así como la incertidumbre, ¿no? Disminuir en la medida de lo posible el grado de, ¿cómo decirlo? Es que yo no estoy tan seguro de contraponer racionalidad e irracionalidad en las decisiones políticas, pero el grado de irracionalidad que pueda tener una decisión política, y a eso nos ayuda la ética, ¿no? O sea, la ética va a ser una directriz, porque finalmente es la pregunta por el deber ser individual y colectivo, ¿sí? Bueno, dada esta pregunta, dada esta complejidad de decir qué es colectivo o es individual y se trastocan, entonces vamos por favor a la siguiente diapositiva y pensemos entonces que la democracia nos puede dar algunas pautas, pero también nos va a complicar la existencia, ¿no? O sea, por un lado, nuestras sociedades democráticas nos van a dar una posible respuesta, pero nos van a volver a meter en el mismo problema de entonces Ron DeSantis puede decir lo que puede decir porque está protegido por la libertad de expresión. Sí, entonces tendríamos que construir una esfera pública no solo racional, sino razonable. Ya entraré a la definición de lo racional y lo razonable, pero entonces tendríamos que exigir un poco más, ¿no?, de nuestras élites políticas, que ahorita es como la dimensión en la que estamos, ¿no? Ya después vemos la dimensión de la ciudadanía, que es importante también, ¿no?
pero es que la cosa es que no es nada más individual, sino que hay una parte colectiva, ¿no? Hay un colectivo que se forma más allá de los individuos, aunque los contengan, ¿no? Esta insatisfacción con el sistema que puede tener los trabajadores de Michigan y dicen, es que es injusto que yo haya perdido mi trabajo y mi casa y todas mis cosas, y entonces encuentran un blanco fácil en los mexicanos, ¿no? Pero no es nada más del trabajador que lo perdió, porque lo comparten muchas personas y en su conjunto forman un discurso, ¿no? Y no solo es la suma de esas individualidades, sino que producen una que le llaman estructura, ¿no? De significado, y entonces pues vienen los Rones DeSantis a decir sí, y entonces vamos a invadir México para quitar este gran problema que sí tienen de consumo y de fentanilo y las calles ahí con zombies que parecen, ¿no? Pobre gente. Bueno, entonces decía, ¿cómo le hacemos para compaginar esas cosas, ¿no? ¿Cómo le hacemos para que en todo caso nuestras campañas políticas sean menos violentas? Porque el de Ron DeSantis fue un ejemplo, ¿no? Pero hay otra cosa que caracteriza a nuestros debates y a nuestras campañas políticas, ¿no? Que es, quizás son cada vez menos argumentativos, ¿no? Quizás son, y no digo, a ver, a lo mejor siempre fueron, y ahorita nos estamos dando cuenta, porque tenemos esta cosa de la inmediatez, o sea, podemos ver qué piensan las personas en su cotidianidad, ¿no? Las personas intrascendentes, como cualquiera de nosotros, que no son los portavoces de los medios de comunicación, que antes solo aparecían ahí, ¿no? Ahora todo el mundo podemos tener una cuenta de Twitter y decir que amo u odio al mundo, ¿no? Y hacerlo público y tener todos de repente por alguna razón desconocida, hemos escrito algún tweet que se haga viral, ¿no? Porque así es la vida. Y se comparte muchísimo, ¿no? Y bueno, el chiste de esto es, bueno, entonces, ¿cómo le hacemos, pues, para que mis decisiones individuales, pero nuestras decisiones colectivas, sean lo más racionales posibles? ¿Sí? Y decía, quizás está más degradada la política o quizás solo es que ahora es inmediato lo que se dice, ¿no? Ahora cualquier pifia, ahora cualquier palabra que se pueda decir, en cualquier momento, ¿no? Pueden conocerlo en el momento en el que se dijo, ¿no? Entonces, ahí hay otra cosa, ¿no? Voy a hacer un corte para hablar de esto mismo a partir de algo que yo vi hoy y que muchos de ustedes hemos visto, ¿no? La democracia, si pensamos que es una relación social, si es que lo damos por bueno, está transformándose ya no solo en los medios de comunicación para dar a conocer a las personas las plataformas políticas, sino en todas y todos nosotros. Y se manifiesta de muchas maneras, inclusive, por ejemplo, ahorita el lenguaje, yo estoy utilizando el lenguaje inclusivo, más o menos, ¿sí? O sea, binario a final de cuentas, y habría ahí quienes me harían esa observación, ¿no? Pues sí dices todas, pero sigue siendo una representación binaria lingüística. No voy a meter en eso, solo digo, hay muchas transformaciones que pasan al mismo tiempo y que no todo el mundo las asimila de la misma manera, y entonces su actuar, su pensar, su representar los problemas sociales, que no son nada más de votar por DeSantis o votar por Biden si se reelige, o por Robert Kennedy, que quiere ser candidato a Robert Kennedy Jr., no son nada más eso, no, sino mi actuar cotidiano con las demás personas. Cómo las entiendo. Mañana el lunes, perdón, les voy a poner una caricatura que está bastante simpática, ¿no? De una persona que tiene como las respuestas, ¿no? Y entonces le va diciendo, es que debemos hacer esto, y es que debemos hacer esto, ¿no? Y al final, sí, tiene usted razón. Dígame, doctor, ¿no? Sí, doctor, ¿no? O sea, recalcando una posición de superioridad, pero eso lo vemos después. El chiste, pues, es que las democracias contemporáneas tienen otra característica, que es que hay distintas formas de representación individual, ¿no? O sea,
Dado que a partir de, espero que, a ver, si los confundo con cosas, ¿no? Conceptos o todo, por favor me dicen, ¿no? Dado que a partir del Renacimiento, quizás, un poquito más adelante, empezó a tener más peso el individuo como ser que la colectividad, hemos llegado al punto en donde lo individual es lo que marca cualquier cosa, ¿no? Como les decía al principio. Entonces todos los problemas se resuelven y empiezan con el individuo. No es que así sea, es que así se presenta. Pero al mismo tiempo, eso también ha supuesto que se vuelve más evidente la pluralidad, porque los derechos individuales ya no son como esto como una característica positiva de los cambios democráticos, ¿no? La negativa es, pues nuestro debate público se degrada cada vez más, ¿no? Y cada vez aparece como es lo TikTok, lo inmediato, y se reproduce y quienes buscan el poder, el mayor impacto posible en 30 segundos, entonces pueden decir cualquier barbaridad, ¿no? Con tal de construir una plataforma política que los coloque sin necesidad de contrastar muchas ideas, porque, insisto, lo que quieres no es un debate, es, aún si estás en un debate, ¿no? O sea, aún si está en el intercambio de las primarias de los republicanos o de los demócratas, no importa el debate en sí, importa lo que se diga después en redes sociales sobre ese debate. Entonces, si yo tengo la frase ganadora, que tendría una para México, pero no sé si deba de hacerlo, ¿no? Entonces, gano, ¿no? Ricky Riquín y lo que le sigue en el debate de 2018, Ricky Riquín Canallino, que dijo el presidente en ese entonces, independientemente del contexto del debate, que a lo mejor en un debate tú dices eso y dices, pues, no inventes, ¿no? Eso no es un argumento, no es un argumento, pero es eficaz, ¿no? Para lo que le sigue, ¿no? Se convirtió en un eslogan curioso, ¿no? Yo ni siquiera lo estoy condenando, estoy diciendo, ¿no? Esto pasó, lo dijo y lo seguimos, o sea, lo seguimos recordando y hasta con alguna gracia, ¿no? Esa es eficacia. Otra vez, no estoy diciendo que esté bien o que esté mal, estoy diciendo, por eso luego no pongo ejemplos de México, ¿no? Es una cosa que cuando sucede, lo de menos es en el debate por sí, es en el intercambio de ideas, ¿no? Te dicen eso y uno puede decir así de, pues eso no tiene nada que ver con política, no tiene que ver con nada, pero estás haciendo una representación que cuando se comparte en las redes sociales, ya sale de la esfera de los periódicos, ¿no? Pues hay quien lee el periódico, hay quien haya visto el debate y después al otro día comenta, pero eso queda chiquito. Se vuelve meme, se vuelve GIF, porque hay GIF, ¿no? Se vuelve sticker, y entonces ahí viene la parte como interesante en términos sociales, no digo que sea otra vez ni bueno ni malo, pero entonces es como una característica en donde busco lo eficaz, ¿no? Busco decir algo que me coloque en la cabeza de los otros y coloque al otro como algo distinto, ¿sí? Y eso, pues, provoca que, pues, quizás por estrategia inclusive, las y los políticos lo que estén buscando sea eso, ¿no? ¿De qué manera me puedo convertir en un sticker o me puedo convertir en un TikTok que sea viral? No que gane el debate, porque el debate no importa quién lo gane, importa quién diga la frase que se quede en la conciencia de las personas y que entonces ya me ubicaron como alguien simpático, gracioso, ocurrente, y a lo mejor también al otro le toca su repasón, ¿no? Y ya le quedó ese mote, ese estigma, y lo llevan a todos lados, ¿no? Esa es eficacia. Entonces, es un problema, porque racionalmente no se sostiene, ¿no? Pero no importa si se sostiene o no racionalmente. Una, porque no todo es debate racional, desgraciadamente. Y otra, ¿sí? Porque está amparado por la libertad de expresión, en todo caso, ¿sí? Entonces tenemos como varios problemas. Bueno, esa es desde los políticos o las élites políticas, si quieren, para la ciudadanía. Pero la ciudadanía, aunque no sea un problema individual, también tenemos nuestra parte, ¿no?
cómo nos relacionamos con las demás personas. Y tampoco es tan sencillo, ¿no? Aún en la época socrática, donde había esto que la razón era la guía para el hacer, el quehacer, había una categoría que hoy ya no existe, que es la esclavitud. Entonces, no era discusión, ¿no? Sócrates nunca se plantea, por ejemplo, ¿no? La ética de la esclavitud, a pesar de que él consideraba que una de las características fundamentales y fundantes de la persona era la razón. Nunca hubo en su pensamiento una disquisición sobre y la esclavitud está bien o mal, porque era lo que era, ¿no? Fueron hasta los estoicos cuando se empiezan a preguntar esto, la primera filósofa propiamente, no es que fuera la primera materialmente, pero que tuvo ya la posibilidad de escribir y de hacer y de decir, estuvo con los estoicos, ¿no? Que estamos hablando de la época helenística, ya después de, o sea, ya son postplatónicos, digamos, ¿no? Eso no se discutía si estaba bien o mal, porque eso es lo que era. ¿A qué voy con esto? Que esto se transforma, ¿no? Se transforma en lugar de las personas, viene la abolición de la esclavitud, desde luego, ¿no? Y vienen las conquistas de distintos derechos por otros individuos, otros colectivos también, ¿no? En lo individual y en lo colectivo, y entonces hay transformaciones. Y llegamos al siglo XXI, en donde la principal transformación, me parece a mí, que desde luego esto está sujeto a que me digan, pues yo no creo que sea la principal, pero la principal o una de las principales transformaciones a nivel social es la pluralidad. No que antes no existiera, pero no estaba debidamente visibilizada, ¿no? Claro, se fue construyendo, no es que el siglo XXI haya explotado, ¡pum!, nació la pluralidad, ¿no? Había sido parte de muchas luchas, algunas de ellas por siglos, algunas otras habían estado ahí, pero se escondían, ¿no? O sea, hablo, por ejemplo, de la diversidad sexual, ya existía, ¿no? Oscar Wilde fue condenado por su práctica sexual, ¿no? Por su preferencia. Los griegos lo asimilaban de otra manera. Y luego se condenaba, tenía la condena moral eclesiástica, ¿no? Pero bueno, el chiste es que, pues, no era de manera tan abierta. Todavía en el siglo XX, el discurso científico lo equiparaba a una enfermedad. Si es una enfermedad la homosexualidad, ¿no? Años 80 del siglo XX, ¿no? Esto fue cambiando también gracias a personajes públicos, ¿no? Entre ellos Freddie Mercury, que van como teniendo una aceptación social tal que entonces la gente se empieza a preguntar así de, oye, pues igual y no es así, ¿no? Es gente normal que quiere y que tiene derecho a tener cualquier preferencia, etcétera. Entonces, ahí empezamos a ver, ¿no? Un crecimiento, si pensáramos en la diapositiva anterior, un crecimiento de la individualidad, ¿no? En donde la individualidad tiene una importancia mayor. Esto viene del liberalismo, tampoco es que se haya inventado en el siglo XX ni en el XXI. El liberalismo, que viene de la Revolución Francesa y que tiene sus antecedentes, porque Kant también pensaba en la esfera individual para el quehacer, y de alguna manera Sócrates, ¿no? Ya se los comentaba. Pero bueno, entonces, las personas como individuos empiezan a tener una importancia mayor a partir de estas transformaciones, y con ello también se van cambiando ciertas estructuras de acción y de pensamiento. Pero, llegados a hoy, no ha sido tan fácil asimilar estos cambios, o no lo ha sido para todas las personas, ¿no? Entonces, perdónenme por el ejemplo, lo hago únicamente para fines didácticos, pero hoy leí de un músico, y luego voy a comentar la respuesta, y vemos cómo esto implica, ¿no?, la falta de entendimiento del entorno, y entonces volvemos al problema ético, porque la ética lo que supondría es que el ejercicio racional me permite discernir el entorno y actuar en consecuencia. Y resulta que no es tan fácil, ya sea a nivel político, porque Ron DeSantis dice una bola de cosas que en algunas personas tendrán una legitimidad por las circunstancias en las que viven, por la falta de información, por su propio enojo, ¿no? Y en el otro plano, ¿no?, en el plano de la ciudadanía,
puede pasar algo más o menos similar, ¿no? Nuestros esquemas mentales que pueden o no ser flexibles para aceptar otras cosas, ¿no? Entonces voy a poner el ejemplo, un guitarrista mexicano que desde hace mucho vive en Los Ángeles, que se llama Carlos Santana, ¿no? Declaró en julio, creo, y salió la nota, pues yo la vi hoy, pero creo que hace poquito, que personas de la comunidad, conste, lo digo citando a Carlos Santana como un ejemplo didáctico, no refleja mi pensamiento porque yo ni lo pienso ni lo pensaría, pero lo que dijo Carlos Santana, más o menos, lo parafraseo, fue que las personas de la diversidad y propiamente las personas trans debían de quedarse, creo que dijo así, quedarse en el closet, ¿no? Como no hacer explícita su preferencia. Entonces, esto primero nos refleja una forma de no entender el entorno, ¿no? Ahorita vemos cómo esto puede ser un problema ético para cómo admitimos a ciertas personas o no dentro de una comunidad, que finalmente es eso, ¿no? ¿Qué legitimidad le damos? Y no hay una respuesta última, pero bueno, y por eso la democracia como una vía, pero no me desvío, ¿no? Entonces, hay una resistencia, como ha habido distintas resistencias en su momento, para aceptar a otras personas como miembros de una comunidad política. Y lo sufrieron en su momento los afroamericanos, lo sufrieron en su momento las mujeres, ¿no? Grandes filósofos como Descartes afirmaban en el discurso del método que las personas de color, más o menos, otra vez, no lo estoy leyendo textual, pero hay una afirmación que dice que son inferiores y también lo decía Locke, ¿no? Gente que no por eso vamos a dejar de leer, pero pues siempre tener en la mira que pues pertenecen a un tiempo en donde la estructura mental era así. No es para justificar, solo para leer de manera crítica, ¿no? No vamos a echar a la hoguera a Descartes porque dijo esa barbaridad, ni vamos a echar a la hoguera a Locke porque dijo esa otra. Simplemente vamos a decir, bueno, no dejaban de ser personas que estaban constreñidas en su actuar, en su pensar, por las estructuras mentales de ese momento. Entonces, ¿a qué voy con Carlos Santana? La mayoría de las reacciones es como pasa, ¿no? Es, lo voy a decir como leí un comentario, viejo rancio, ¿no? Yo no estaría muy tentado, yo también, a decir exactamente lo mismo, pero ahí lo que pasa, una posible explicación es la falta de entendimiento del entorno de conformidad con las estructuras. No lo estoy justificando, no estoy diciendo ni que haya estado bien, sino que ahorita estamos viviendo un choque porque hay cambios muy rápidos que hay mucha gente a la que simple y sencillamente le rebasan en su posibilidad cognitiva de asimilar una transformación de significados. En ese sentido, ¿no? Todavía yo recuerdo que cuando yo estaba chico en la primaria, esto del bullying no existía, ¿no? Sí había, molestaban a las personas, ¿no? A veces de manera cruel, ¿no? Te burlabas de estereotipos y los fomentabas con eso y los legitimabas, ¿no? No lo estoy diciendo como algo bueno, pero pues sí lo hacía, ¿no? Y era normal. No estoy diciendo, otra vez, no estoy diciendo que esté bien, ni lo quiero normalizar, simplemente que en ese momento había poca conciencia de que no podías o no debías decir ciertas cosas. Eso cómo se le denomina statu quo, ¿no? Y estaba muy sólido, ¿no? Entonces burlarte de ciertas cosas, hacer ciertos chistes, yo los contaba, ¿no? Y era gracioso que yo los contara. Y ahora uno los ve en retrospectiva y dices, caramba, no todo el mundo lo ve igual, ¿no? Pero estabas reproduciendo, legitimando un orden social en donde estas personas hasta eran víctimas de mofa, ¿no? Y estaba bien mofarse. No estoy diciendo que estuviera bien, sino que en ese momento nadie se preguntaba si estaba bien o mal, simplemente era lo que era. Bueno, y viene una transición, ¿no? Un cambio en esas estructuras de significado que a lo mejor a nosotros, ¿no? Que somos entre ellos, yo me defino, ¿no? Como joven tardío, ¿no? O sea, que ya estás pegándole a los 40, pero todavía no es tan difícil transitar esa parte, ¿no? O sea, decir, bueno, ya,
más o menos voy entendiendo que no estaba tan bien. Pero en su momento no era así. Fíjense, otro ejemplo de cuando también estábamos chavos, ¿no? O niños. El Día del Niño, para mí, que era niño, pues era el Día del Niño. Y mi hermana siempre, ¿y por qué no de la niña? Y la respuesta, pues porque es desde niño, es de la niña. Y ella sí, pero ¿por qué? Si dice del niño y yo soy niña, ¿por qué no es Día de la Niña también? ¿No? Era un cuestionamiento legítimo. Y en su momento era como de, pues es que niño y niña se subsumen en lo niño, ¿no? Y la verdad es que no, ¿no? O sea, pero la estructura mental nuestra era tal que la respuesta automática era, pues ahí está, ¿no? O sea, no necesitamos decir niño y niña para que se entienda que es niño y niña. Claro, a mí eso me resultaba lógico porque yo estaba del lado de los que los que ganaban. Si estás del lado de los que ganan, pues no te va a parecer que no. Si estás del lado de los que no tienen hambre, no te va a parecer que haga falta comida, ¿no? Siempre llega, yo pido, ¿cómo no va a haber comida si yo pico mi celular y me llega el Rappi? ¿Cuál hambre, no? Si yo no veo el lugar del otro, esa es la parte ética, ¿no? Si yo no veo el lugar del otro, de la otra, no voy a poder salirme de la zona de seguridad, de confort, en la que he sido criado inconscientemente. Porque para mí, o sea, el Día del Niño, y con esto muchas otras prácticas, digo esa, ¿no? Eran simple y sencillamente como se orientaba mi sentido común, ¿no? Yo no me lo preguntaba, o sea, mi hermana se lo preguntaba, claro, porque los que tienen hambre van a decir, no, pues sí, Rappi, pero para los que lo pueden pagar, pero no es para todos, ¿no? Entonces, eso para decir, una de las cosas de las que nosotras y nosotros tenemos que estar conscientes es que las posiciones sociales son muy diversas y que no solo dependen de un ejercicio de raciocinio puro, ni de libertad, porque no nos llega a todos por igual, ni a todas por igual, ¿no? Esta libertad de decir por qué no es Día de la Niña era reprimida y todavía es reprimido, ¿no? Por una supuesto saber lingüístico de decir, no, es que los plurales masculinos y los pronombres masculinos incluyen también lo femenino. ¿Por qué? Porque sí. Ah, pues si es porque sí, entonces porque no también. O sea, si la lógica es porque así es, la lógica también puede ser, pues, porque así no es, ¿no? Entonces no se sostiene lógicamente. La única respuesta es, pues porque así lo aprendí y así me lo enseñaron y así lo reproduje. Y me resulta muy cómodo, porque pues yo soy hombre, entonces pues a mí, yo no soy víctima de ese problema. Bueno, eso lo podemos llevar a todos los otros espacios en donde es difícil transitar, en donde es difícil asimilar la otredad, ¿no? Entonces, este señor, Carlos Santana, pues él crece, él es de los años 60, ¿no? Él le tocan ciertos tránsitos, ¿no? Cuando los hippies y todo esto, sí la diversidad sexual, porque ellos con eso no tienen problema, fíjense, ¿no? Uno se encuentra que dice, no, yo no tengo problema con, pero ya un poco más allá ya no lo comprenden, ¿no? Y ya cuando eso tiene una manifestación lingüística, ahí tenemos, y ni modo, pues yo sí los nombro, ¿no? A Arturo Pérez Reverte, luego véanlo porque es divertidísimo ver cómo se enoja con el lenguaje inclusivo, ¿no? Y cómo él es parte además de la Academia de la Lengua Española, ¿no? Entonces él avienta, ¿no? Ese supuesto, sí, bueno, sí, claro. Yo creo que ese es el representante más representativo de todos, ¿no? Mario Vargas Llosa. Pues gente que, claro, a ver, es premio Nobel, ¿no? Tiene 80 años, se ha movido en una élite, pues, ¿qué va a andar él pensando? O sea, solo para decir su estructura mental. Pero eso es un doble desafío, porque obviamente nosotros podemos decir, sí, pues, ay, Vargas Llosa, viejo rancio, ¿no? Pérez Reverte, viejo rancio. ¿Qué tienen en común? Pues que pasan de 60 años, que tienen su vida económica desde hace muchos años muy bien resuelta, que se mueven en una élite y que pues nunca vieron problemas en esto porque no los vivieron. Y entonces el problema es de ellos, ¿no? Pues resulta que también es un problema nuestro, ¿no? Aquí no estoy diciendo que entonces tengamos que justificar y entender a Vargas Llosa necesariamente, pero sí saber por lo menos qué es lo que los produjo, ¿no? Entonces, tenemos un desafío doble, fíjense, voy a hacer un ejemplo.
Decía Remo Bodey en una conferencia sobre el laicismo que las y los laicos tienen o tenemos un doble desafío, porque no nada más es ir a actuar en lo público como laicos, sin mediaciones de la religión, sino aceptar también al mismo tiempo, aceptar que el discurso religioso es válido también. Y entonces dice, para las personas religiosas esto no es necesariamente un problema porque ellos están circunscritos a un sistema de significado que es el religioso, pero cuando uno es laico, claro, él está hablando, el texto se llama La ética de los laicos y se los recomiendo mucho, ¿no? Él está hablando desde una posición que justifica las razones del laicismo. Esto salió publicado en un artículo en 2008, hubo un coloquio en la UNAM y en la revista de la Facultad de Derecho de la UNAM sacaron, ¿no? Era Remo Bodey y era Michelangelo Bovero, ¿no? Que vinieron a hablar de esto, ¿no? Las razones del laicismo y de Bodey y la ética de los laicos de Remo Bodey y las razones del laicismo de Michelangelo Bovero, ¿no? Y entonces decían, hay un doble desafío acá. Acá también habría un doble desafío para quienes, vamos a decirlo así, cruzamos ya el camino de la deconstrucción, ¿no? O que estamos, o sea, lo aceptas un poco más y dices, sí. El problema es que, por ejemplo, y me disculpo por ponerle ejemplo, no, es que mi papá no está tan del lado de Mario Vargas Llosa, pero en temas lingüísticos sí tiene como esas resistencias. Si yo solo lo aviento del lado de los viejos rancios, pues, hijo, toda mi familia va a caer del otro lado. O toda mi familia, ya mis tíos, ¿no? Que son grandes y todo, todos van a caer del otro lado. ¿No? No estoy diciendo con ello que debamos de legitimar su discurso, sino que la tarea sería, bueno, hay que, por un lado, podríamos, ¿no? Brindarle ciertas herramientas para manifestar cuál sería nuestra posición y por qué, si es que tal diálogo racional es posible, ¿no? Si es que tal diálogo racional es posible. Oye, no, mira, es que esto es de esta manera, ¿no? Y aceptar también que la velocidad del cambio social en todas sus dimensiones es tal que a muchas personas simplemente los rebasa. Otra vez, no justifico a Vargas Llosa, ¿no? No justifico a Pérez Reverte, me desagradan, ¿no? Me desagradan mucho. Pero si yo solo los coloco del lado discursivo de los que están mal, más allá de que sí pueden estarlo, pues lo único que vamos a tener es que pues ya los alejamos de la esfera pública, ¿no? Y no sé si éticamente eso se sostenga. Ese es el problema. Yo podría decir, pues es que no tienen derecho, bueno, tienen derecho de decir lo que dicen. No nos gusta. Están amparados por la libertad de expresión, ¿no? Y además tienen su público, ¿eh? Así como Ron DeSantis, estos un poco más intelectuales, pero vean las interacciones que tiene mucha gente, ¿no? De la generación de estas personas, pero también de nuestra generación que dice, sí, claro, están deformando la lengua, ¿no? No me voy a meter a ese debate. Para quien le interese, vea los TikToks de Adrián Chávez, así se llama, como el exportero del América, ¿no? Adrián Chávez, en TikTok, y él explica bien lo del lenguaje inclusivo, ¿no? Además, no es la clase de lenguaje inclusivo. Solo digo, cambian las estructuras, cambian las relaciones sociales y no es tan necesariamente sencillo que entendamos los porqués de unos y de otros. Menos aún cuando el sentido común de los que están más grandes no se formó en el entendido que era el Día de la Niñez. Y entonces, ¿qué dicen? Ah, qué ridículos, Día de la Niñez. No, pues es que siempre lo fue, pero no nos habíamos dado cuenta, porque es un ejercicio así, ¿no? Dialéctico, en donde hay conflicto y de ese conflicto surgen nuevas estructuras de significado, pero hay gente a la que simplemente las atropella, ¿no? Y hay gente que se resiste. Vargas Llosa se resiste, o sea, él ni siquiera quiere pensar si eso es posible o no. Yo soy Vargas Llosa y yo no tengo por qué cambiar la forma de que he pensado, ¿no? Y estas personas ya así como muy congraciadas con el mundo, con la vida y con todos lados, pues ya ellos no vamos a moverles de su comodidad. Bueno, entonces esto para decir
tenemos las personas una doble tarea, ¿no? Entender que somos producto de ciertos acontecimientos y circunstancias históricas que nos permiten o no entender nuestro entorno de una manera, y que el entendimiento del entorno de los otros es diferente, lo cual sitúa a la ética en una posición endeble. ¿Por qué? Porque si volvemos a Sócrates, si vamos a Kant, si vamos a Rawls, si vamos a Arendt, resulta que la ética tiene una pretensión universalista y universalizable, es decir, que es igual, y que la razón supondría algo que todas y todos tenemos, ¿sí? Que la virtud del conocimiento aristotélico nos tiene que llevar al mismo camino y resulta que no nos lleva, porque tenemos una serie de circunstancias que están ahí, que nos impiden o que nos permiten, dependiendo cómo quiera uno verlo, actuar en un entorno. Y entonces, ¿qué hacemos, no? O sea, bueno, pero entonces si todo depende de circunstancias históricas que conforman significados, entonces la ética está mediada igualmente por circunstancias históricas, entonces no es cierto que sea universal. Es universal la capacidad para reflexionar, no el resultado de esta. ¿Sí? Ese es el planteamiento que les traigo, ¿no? Y entonces vamos a ver, ya así como, este es como un poco lo teórico, los desafíos, ¿no? Y algo de la respuesta, el camino a seguir, ¿no? El camino amarillo de la democracia, que sería algo más o menos, ¿no? Una directriz para resolver esta problemática. La directriz se llama pluralidad. Lo que pasa es que la pluralidad se va constituyendo, ¿no? O se ha ido constituyendo. Y entonces por eso vemos estas tensiones diversas entre unos actores que reivindican una cosa y otros que reivindican otra. Y que otra vez en redes sociales se vislumbra de manera muy, muy, muy particular. Podemos avanzar en la diapositiva, por favor. Bueno, entonces vamos este diagrama de Venn, ¿no? Que propongo, la democracia es más que solo normas. Si es una relación social, entonces no son nada más normas, ¿no? Ni siquiera normas sociales. Hay unas normas jurídicas. Las normas jurídicas no necesariamente son por sí mismas democráticas, ¿no? Es decir, tendrían que tener un contenido axiológico para que pudieran ser democráticas. Y además hay una esfera de conflicto que será democrático cuando esté apegado a las normas y a los valores. Pero las normas tanto aceptan la existencia del conflicto como procuran que ese conflicto se ciña tanto a la norma como a los valores, no sé si me explico. Y entonces viene todo nuestro sistema social, ¿no? Normas, valores y conflictos, y cuando digo normas no solo me refiero a normas jurídicas, ¿no? Normas sociales, normas de habla, normas de comportamiento, ¿sí? Y luego eso lo pasamos para hacer el desafío todavía más grande a la parte digital, ¿no? Porque lo digital no nada más es la tragedia de los políticos que buscan el meme o que buscan ser un sticker, ¿no? También es la posibilidad de como ciudadanía tener más información en todo caso, ¿no? Mire, les voy a contar una experiencia. Perdón, abuso mucho de lo anecdótico a lo mejor, ¿no? Pero algo tan sencillo como esto. Un día, una persona, no importa quién, me dice, oye, no voy a poder llegar temprano a la oficina, compañera aquí de trabajo, porque no circula mi coche. ¿Crees que puedas pasar por mí al metro? Porque me voy en el metro. Le dije, ¿pero por qué dices que no circula tu coche? Ah, no, ya iba en metro, ya voy en camino en el metro. ¿Por qué dices que no circula? Porque mi vecino me dijo que había doble no circula. Y le dije, ¿y lo verificaste en Twitter? ¿Twitter? No. Para mí era como de, a ver, si yo, fíjense cómo configuramos nuestro entorno. Me pongo como ejemplo, pero yo creo que muchas de nosotras y nosotros nos podemos ver ahí. Pasa algo
pasa cualquier cosa, a mí me sucede, y yo lo primero que hago es que voy a Twitter. Si algo pasó y eso que pasó fue importante, va a estar en Twitter. Si no está en Twitter, no es que no exista, pero muy probablemente no pasó, ¿sí? Claro, ahí la siguiente tarea es, sí, pero no nada más es Twitter, ¿eh? Es que sea la página de alguien confiable. Entonces yo le dije, a ver, para la próxima lo que te recomiendo es que te vayas a la página, a la cuenta de Twitter de la Comisión Ambiental de la Megalópolis, la CAM, te mando el arroba y ahí te dice todos los días qué coches circulan y qué coches no circulan, porque ¿sabes qué? Que yo también soy engomado amarillo porque era lunes y yo sí circulo porque, o sea, ya lo verifiqué. Te hubiera tomado un minuto ir a Twitter y ver que no había contingencia, ¿no? Entonces, esa es una posibilidad, fíjense, que da lo digital, la inmediatez. Ya no me tengo que esperar, cuentan algunos autores, en particular uno que me gusta, que es Americ Hobsbawm, cuando es la era de la revolución industrial y revolución francesa, que las comunicaciones, ¿no? Cuando cae la Bastilla, esa noticia tarda en llegar a Portugal 20 días. 20 días para que en Portugal cayó la Bastilla. O sea, la monarquía en Francia ya peló, ¿no? Perdón por la expresión. Y es hasta 20 días después que lo saben en Lisboa. Ahora pasa lo que sea, casi en cualquier lado del mundo, ¿no? Porque tampoco podemos exagerar, pero lo podemos hacer en segundos, ¿no? Ayer arrestaron a Trump y 2 minutos después estaban ya en internet circulando las fotos, ¿no? De Giuliani y ahí está. O sea, la capacidad que tenemos, y esto lo digo como algo bueno, de informarnos y por lo tanto de poder tener decisiones mejores potencialmente, es inmediata, ¿no? Es inmediata. Ahora pensemos en la construcción de una esfera pública que dialoga, así como los griegos que dialogaban y que tomaban decisiones y que podían en todo caso votar porque a Sócrates se lo echaran, ¿no? Bueno, lo desterraran, él después ya decide lo de la cicuta. Y tuviéramos esta posibilidad de informarnos, pero acá la cosa con la ética es qué canales nos informamos, qué información contrastamos, cómo la damos por válida, en el entendido de que, como dijimos al principio, pues también va a haber intereses, ¿no? Intereses de toda índole, ¿no? No solo de las y los políticos, porque tampoco son los únicos malos del cuento, que puedan ser los malos del cuento, algunos de ellos, sino de medios de comunicación mismos, ¿no? Que busquen el clic y el retweet fácil, ¿no? Entonces, estamos en ese momento, ¿no? En donde la tecnología nos posibilita un montón de intercambios. Bueno, pues aquí estamos gracias a lo digital. Nos posibilita la inmediatez, ¿no? Hay personas, y muchos de ustedes ni siquiera están en la Ciudad de México, ¿no? No se tienen que trasladar para acá. Habrá personas que inclusive alguna vez nos ha tocado, ¿no? Que se conectan estando por ahí, luego tenemos una alumna que está en Panamá, por ejemplo, ¿no? O sea, trasciende un montón de barreras espaciales y temporales, ¿sí? Hay diplomados que se ofertan, sí, en esa escuela también, que se graban, ¿no? Y después uno puede ver la sesión, o sea, hay como todas estas posibilidades que la comunicación facilita, pero por otro lado el exceso de información, la imposibilidad de contrastarla toda, los ánimos políticos desbordados, el no entendimiento por algunas personas del entorno, hacen que esto sea un desafío para el buen hacer y que además no nada más se trata de, pues es que es tu culpa, ¿no? Eres un mal ciudadano, papá, viejo rancio, ¿no? Es tu problema, ¿no? Hay una dimensión en la que las partes colectivamente, ¿no? Van transformando o dejando de transformarse, resistiendo esas transformaciones. Y digo transformación en el sentido más literal, ¿no? Nada de discursos políticos que puedan utilizar esa palabra para otras cosas, ¿no? Bueno, entonces, entendida así, ¿no? Vamos a ir viendo esta parte de la ética y la democracia desde perspectivas ya más electorales a partir del lunes, ¿no? Pero avanzamos en la siguiente y lo voy a dejar ahí en la siguiente diapositiva, por favor. Pero esto como la directriz, ¿no? La pluralidad que tiene que ser
o sería idealmente, la pretensión de universalidad. O sea, porque si la ética, entonces decíamos, el desafío es, ¿está o no en la cuerda floja? Si depende de las circunstancias históricas, ¿no? O sea, si depende del momento y del tiempo en el que se diga, ¿sí? Pues no. Lo que pasa es que va avanzando, y cuando digo avanzando es un decir, ¿no? Es medio dialéctico, ¿no? Porque a veces retrocede también, cómo estructuramos nuestra relación con el entorno. Pero si lo vemos desde un punto de vista democrático, entonces estas son las pautas que nos podría dar la ética para entender que llegados al punto en el que nos encontramos, la pluralidad no nada más son las ideas, ¿no? Los liberales, así se denomina Vargas Llosa, ¿no? Porque además esa es muy buena, porque las personas así ya que se resisten al cambio, siempre empiezan diciendo que son liberales, ¿no? O luego más chistoso, dicen, soy liberal en lo económico y conservador en lo social, ¿no? O sea, bueno, entonces no eres liberal, pero bueno. El chiste es que en un primer momento se pensaba que era la pluralidad de ideas, ¿no? Todo mundo podemos decir lo que queramos. Pensando primero, erróneamente, según yo, que todo mundo tendría las mismas posibilidades de decir lo que quisiera, cuando eso no es cierto, ¿no? Pues mi hermana decía, ¿por qué no es Día de la Niña? Y lo que se llevaba era un que, ay, qué tontería estás diciendo, ¿no? Entonces no había esa pluralidad en realidad, porque ella estaba en una posición en la que reivindicar esa posición y por lo tanto una construcción lingüística era pasada por el tamiz de qué ilógica tu pregunta, cuando en realidad tenía razón. Entonces, no podemos prescindir no podemos dejar de pensar que la pluralidad de ideas no está igualmente repartida, porque no está, ¿sí? O sea, hay desequilibrios ahí. No podemos pensar que el mero hecho de que haya un artículo sexto constitucional y un séptimo constitucional que dicen las ideas pueden circular libremente, quiere decir que con ello ya se haya materializado, porque hay personas que históricamente no han tenido la misma posibilidad de expresarse y que han sido reprimidas justamente por ello. La pluralidad partidista, ¿no? Muchos partidos políticos que idealmente tienen igualmente posiciones diferentes en torno al quehacer. Y la más importante, ¿no? Social y cultural. Eso nos permite superar los desafíos para la ética. Desgraciadamente no. Esto es como algunos de ustedes habrán visto a Adal Ramones, ¿no? Que decía el monólogo, ¿a poco no? Pues no, o sea, entonces la ética nos permite, si aceptamos que esto, superar los desafíos. No. ¿Por qué no? Porque seguimos, o sea, si nosotros solo nos ciñéramos, por eso esto lo rebasa, o sea, por eso la ética y la universalidad de la misma no solo es importante, sino es necesaria, porque si nos quedáramos con solo la dimensión cultural y la dimensión culturalista, que valga decir, a mí me gusta mucho, llegaríamos a la conclusión otra vez de que la ética entonces depende del lugar y del momento, y entonces sería ético, si así fuera, que no es, conste, que hay lugares en donde la diferenciación de los derechos sigue siendo un hecho, y uno muy trágico, ¿no? Lo que ha pasado en Afganistán con las mujeres, que si algo, por lo menos algo bueno les dejó la invasión de los Estados Unidos, era que habían logrado muchos más espacios y ir a la escuela, ¿no? Y ahora todo cerrado por el régimen talibán. Si nosotros pensáramos que todo es cultural, entonces eso no tendría nada de ilegítimo, y sí lo tiene, porque tenemos que establecer parámetros mínimos de racionalidad, ¿sí? En donde el primer principio sería la igualdad, pluralidad social y cultural igualmente legítima, ¿sí? Tampoco estoy diciendo nada nuevo, porque ya había desde Fray Bartolomé de las Casas y ellos, ¿no? Que decían la dignidad humana, que no hace distinción de sexo, ¿no? Pero bueno, entonces, estos desafíos. Luego lo llevamos a lo digital, ¿no? En espacios en donde se exacerban ciertos discursos, se exacerban ciertas cosas por intencionalidades, por posiciones, por todo. Entonces, seguimos inmersos en esta problemática, ¿no? Bueno, por hoy, dado que es viernes, voy a terminar aquí. El lunes va a estar más larguita la clase, no voy a terminar 10, 15 minutos después de lo que estoy concluyendo ahorita,
Pero desde luego dejo abiertos los micrófonos y el chat por si hubiera preguntas o comentarios. Digo, y esperando obviamente que haya quedado claro, ¿no? Más o menos. Bueno, pues si todo ha quedado claro, como espero que haya sido, esperando que haya sido una clase pues interesante, más o menos, ¿no? Amena sobre todo. Me despido, les deseo un excelente fin de semana. Nos vemos el día lunes. Vamos a seguir con esto, ¿no? Por ahí si pueden revisar, no es tarea, pero si pueden revisar el texto de Remo Bodé y de la ética de los laicos, pues estaría bueno, ¿no? Porque nos da como una cierta pauta para pensar en la ética, incluyendo la razón, pero incluyendo también esta pluralidad que es un doble desafío, ¿no? Bueno, gracias, nos vemos el lunes, descansen, buen fin de semana. Hasta el lunes, profesor. Muchas gracias. Gracias y gracias por la presentación. Gracias, buenas noches.